Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Estamos iniciando esta nueva sesión de la serie de webinars de NSF para América Latina de este año y agradecemos la excelente respuesta que ha tenido la convocatoria para asistir al webinar del día de hoy. Les recuerdo que podrán interactuar con nosotros enviando sus preguntas a través del icono de preguntas que se encuentra en la parte superior derecha de su pantalla, ya que destinaremos unos minutos al finalizar este webinar para responder a algunas de ellas y en los próximos días les estaremos enviando a su correo electrónico la grabación completa de la sesión de hoy junto con todas sus preguntas contestadas. Para aquellos que se integran por primera vez al programa de webinars de NSF para América Latina, les cuento que NSF International, con más de 75 años de experiencia, es la organización global de salud y seguridad pública sin fines de lucro comprometida con la salud y la seguridad del consumidor en todo el mundo. A través de nuestros servicios de desarrollo de estándares, análisis, certificación y auditoría, NSF colabora con diversas industrias alrededor del mundo para proteger los alimentos que consumimos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y los productos que utilizamos. En el webinar del día de hoy hablaremos de los 3 pasos para la certificación orgánica y para ello nos acompaña Regina Consenza Sea. Regina, de profesión ingeniero agrónomo graduada de la Universidad EARTH en Costa Rica, cuenta con una maestría en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se ha perfeccionado en inspección de fincas y procesamiento complejo a través de la International Organic Inspector Association. Su experiencia contempla inspecciones orgánicas para fincas, proceso simple y proceso complejo, bajo los programas de NOP, UE, CORE, LPO y JAS. Se ha desempeñado como revisora para los programas NOP, UE, CORE y LPO, además de capacitar a productores y empresas procesadoras de productos orgánicos. Bienvenida, Regina, y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Andrea, y de nuevo bienvenidos a todos. Es un gusto tenerlos hoy en este webinar de los 3 pasos para la certificación orgánica. Antes de iniciar, vamos a hacer una breve encuesta o más bien una pregunta de qué significa para ustedes, qué significa que un producto sea orgánico. Para ello, Andrea, agradeceré si puedes enviarles la pregunta para que la puedan responder. Claro que sí, aquí va. En este caso, les recuerdo que no hay preguntas buenas, no hay preguntas malas, es únicamente para conocer cuánto o qué es lo que ustedes tienen como concepto o qué idea tienen ustedes acerca de que un producto es orgánico. Entonces, las respuestas que tenemos es que para ustedes un producto que sea orgánico significa que es un producto que está libre de sustancias prohibidas, que está producido sin el uso de ningún tipo de insumos, que es una producción que no involucra el cuidado del ambiente y ninguna de las anteriores. Entonces los invito a que por favor nos respondan esta pregunta de tal manera que podamos conocer qué es lo que para ustedes significa que un producto es orgánico. Vamos a dar unos segunditos más para que más personas puedan votar. Los invito a que voten. No hay respuestas incorrectas, solamente queremos conocerlos un poquito mejor. Y en un momento más cerramos el sondeo para hablar un poco de los resultados, ¿vale? Bueno, pues ya votó la mayoría de la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Vamos a cerrar la encuesta Muy bien. y compartimos los resultados. Muchas gracias, Andrea. Entonces tenemos que el 50% de ustedes nos dice que un producto es orgánico porque está libre de sustancias prohibidas. Un 27% nos dice que que un producto orgánico ha sido producido sin el uso de ningún tipo de insumos.
Ninguno considera que la producción orgánica no involucra el cuidado del ambiente y un 23% de las personas nos indican que ninguna de las respuestas anteriores es correcta. Entonces vamos a dar inicio a la presentación y conforme vayamos viendo eh, conforme vayamos conociendo que es un producto orgánico, entonces vamos a tener la conclusión de cuál de las 4 preguntas, y lo vamos a ir viendo, sería la que más se acerca, digamos, a lo que es un producto orgánico. Entonces vamos a dar inicio y actualmente existen varias organizaciones que se han involucrado en lo que es agricultura orgánica, pero una de las organizaciones por excelencia o que nos ha servido más como una fuente de recursos para conocer más acerca de agricultura orgánica ha sido IFOAM, que es la International Federation of Organic Agriculture Movement. Entonces, para IFOAM, la agricultura orgánica es un tipo de producción, es un tipo de actividad en la que de una forma integral u holística se puede hacer o se pueden obtener productos de alta calidad, y una meta importante que se tiene que tomar en cuenta al momento de una producción importante es que se vele por la conservación de los recursos naturales. En el caso de nuestras áreas de producción, es importante que mantengamos un suelo fértil, es decir, que mantengamos la calidad de nuestros suelos, o más bien mejoremos, también puede ser mantener o mejorar las condiciones o características de nuestros suelos. Que el agua se mantenga limpia, es decir, como nosotros la obtenemos para nuestra producción, que de esa manera también nosotros la devolvamos al sistema. Y que haya biodiversidad. Entonces significa que en nuestro sistema de producción, o de acuerdo a la definición que nos da el IFOAM, es que en nuestro sistema de producción tengamos un sistema integrado en donde podamos ver la parte de recursos naturales, la parte de la biodiversidad y también de los recursos suelo, de los recursos agua, que todo va a estar interactuando en el sistema de producción. Y entonces dice que la agricultura orgánica es el arte de hacer mejor el uso de los principios y de los procesos ecológicos. La FAO también es otra organización que es una fuente muy utilizada y que es una referencia, ¿verdad? Entonces la FAO pues también nos da una definición de lo que es agricultura orgánica, y la FAO nos dice que la agricultura orgánica es un proceso que utiliza métodos que respetan el medio ambiente, tanto desde la producción agrícola hasta la parte de procesamiento. La FAO, si se dan cuenta, ya también incluye como tal dentro de su definición la parte de procesamiento de alimentos. Entonces nos dice que la agricultura orgánica no se ocupa únicamente del producto, sino que también de todo el sistema. Aquí vemos entonces cómo la definición de IFOAM y cómo la definición de FAO coinciden en que la agricultura orgánica va más allá de únicamente solo estar en la actividad de producción agrícola o únicamente en la producción de alimentos terminados, llámense procesados, y lo que nos dicen es que tenemos que ver una forma integral al momento de estar haciendo nuestras actividades, ver el recurso como lo veíamos anteriormente, recursos naturales, biodiversidad, agua, suelo, incluso la parte social que no la mencionan como tal hasta ahorita, pero es importante también ver la parte de las comunidades que están cerca, de la parte de las personas que involucra todo el proceso. El objetivo principal, entonces, nos dice la FAO, de la agricultura orgánica es optimizar la salud y la productividad de las comunidades interdependientes del suelo, las plantas, animales y las personas.
y entonces es aquí donde vemos cómo el componente social se ve incorporado a la definición de agricultura orgánica y cómo vemos que estamos viendo el aspecto social desde el punto de vista de las personas que están involucradas en la producción agrícola o en el procesamiento, y también comunidades y definitivamente el consumidor, que el consumidor pues es quien finalmente pues también depende del suelo, si lo vemos así, depende de las prácticas agrícolas y pues definitivamente quienes consumen nuestros alimentos. Luego, y ya entrando al tema de los programas de certificación, vamos a ver cuál es la definición que nos da el NOP, que es el Programa Nacional de Agricultura Orgánica de los Estados Unidos, y cuál es la definición que ellos nos da para qué es un producto orgánico. El NOP entonces nos dice que un producto que va a ser etiquetado o que se refiere a un producto agropecuario producido como orgánico, tiene que estar en conformidad con el acta y con las regulaciones contenidas en esta parte. Entonces, ¿qué es lo que significa con el acta y con, aquí nos dice con el acta y con las regulaciones contenidas en esta parte? Entonces, realmente lo que el NOP está diciéndonos es que va a ser un producto orgánico, todo aquel producto, ya sea en el área agrícola o en el área de procesamiento, que al estar cumpliendo con las regulaciones que contiene esa parte de las leyes federales o de las leyes del país, entonces va a ser considerado como un producto orgánico. Cuando nosotros vamos a producir un producto orgánico, tanto en el área de producción agrícola como en el de procesamiento, vamos a tener prohibiciones y esas son mejor conocidas como los Big Four. Entonces, ¿cuáles son esos Big Four? Primero, está prohibido en la producción orgánica el uso de organismos genéticamente modificados. Tampoco se pueden utilizar productos que han sido irradiados, que han sido producidos utilizando lodos sépticos. Eso significa que si, por ejemplo, ustedes están en una producción agrícola y deciden utilizar las aguas grises o para actividades de riego, etcétera, eso no lo permite la normativa orgánica. Y luego también uno de los Big Four ha sido que ustedes antes de utilizar un producto no certificado orgánico, lo vamos a ver más adelante, que esté permitido en las listas, primero ustedes verifiquen que esté comercialmente disponible. Y finalmente, en la Ley de Productos Orgánicos en México está prohibido el uso de la nanotecnología. Entonces, es importante que cuando nosotros vayamos a producir orgánicamente, de nuevo, tanto en el área agrícola como en el área de procesamiento, tenemos que verificar que los productos que estemos utilizando, y principalmente cuando son productos no orgánicos, que vamos a ver más adelante en qué momentos es que podemos utilizar productos no orgánicos, tenemos que verificar que estos productos estén en cumplimiento con estos Big Four. Y para ello es de suma importancia que ustedes estén en comunicación con sus proveedores. A continuación les vamos a presentar estadísticas acerca del comportamiento de la producción orgánica. Lamentablemente no es muy actualizada, es 2010, nuestras fuentes han sido el IFOAM, pero para que ustedes tengan una idea de que a ese momento cómo era que la agricultura orgánica ha ido creciendo o cuáles han sido los países que han ido teniendo mayor incidencia en esta actividad. Entonces, para el 2010, tenemos que India es el país que tiene mayor cantidad de productores orgánicos hasta el 2010. Luego le sigue Uganda y en tercer lugar está México. Y el dato que tenemos para México es del 2018. Luego tenemos Etiopía,
tenemos Tanzania, Perú, que Perú también está dentro de los países con mayor número de productores, Turquía, Italia y España. Luego estamos hablando de países que tienen mayor área de producción de frutas tropicales y subtropicales orgánicas. Aquí podemos ver que para el 2012 México ocupa el primer lugar con mayor área de producción. Luego tenemos Filipinas, República Dominicana está en tercer lugar, en cuarto lugar le sigue Brasil, Ecuador, luego tenemos a Costa Rica, Colombia, Perú, Burkina y los Estados Unidos en último lugar. Aquí estamos como top 10 de los países y de nuevo podemos ver que para el 2012 México está liderando la mayor área de producción para frutas tropicales y subtropicales. Luego podemos ver en el caso de hortalizas orgánicas, en ese caso podemos ver que Estados Unidos es quien lidera el área o el área de producción. Y luego en segundo lugar está México. Entonces podríamos ver que México realmente está posicionado en los lugares de mayor producción, tanto de frutas como en este caso de hortalizas, que está en segundo lugar. Brasil también le sigue en el caso de producción de hortalizas. Luego Italia, el Reino Unido, Alemania, Francia, España, Ucrania y Polonia. Entonces tenemos pues dos países de América Latina ubicados en los primeros lugares en relación al área de producción de hortalizas orgánicas. En el caso de café, podemos ver México lidera nuevamente la producción de café orgánico, está en primer lugar, luego le sigue Perú y en tercer lugar Etiopía. Entonces podemos ver en este caso y en estas tres últimas diapositivas, por ejemplo, cómo México es el país que de América Latina está ocupando los primeros lugares en producción de frutas tropicales, en producción de hortalizas y en este caso pues también café orgánico. Ahora, ¿cuáles son los países con el mayor consumo de productos orgánicos? Este caso lo tenemos que lo lidera Estados Unidos y luego tenemos prácticamente países, bueno, como Alemania, Francia y el Reino Unido, Italia, Suiza, que son de países europeos. Luego tenemos a Canadá también, Japón ya consume un poco menos, Austria y España también Europa. Entonces podemos ver cómo Estados Unidos y Europa, países europeos, pues son los que más consumen este tipo de alimentos. Y luego los países con mayor consumo de productos orgánicos per cápita, tenemos a Suiza en primer lugar, entonces es interesante ver cómo aquí podríamos ver que Estados Unidos es el país que tiene mayor consumo de productos orgánicos, pero per cápita podemos ver que son países europeos los que consumen más productos orgánicos y Estados Unidos pues está en séptimo lugar, ¿verdad? Entonces ahí podemos ir viendo el comportamiento que vamos teniendo tanto por país como ya consumo per cápita de los productos orgánicos. Entonces, la distribución de las ventas de productos alrededor del mundo está de la siguiente manera. Tenemos un 45% que se va a Estados Unidos y el resto pues está dividido entre países como Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Suiza en el caso de países europeos, luego Canadá que representa el 4%, y luego tenemos otra porción de otros que podría ser Japón, China, etcétera, ¿verdad? Entonces, de esta viene de nuevo al 2012
distribuida la forma en que los productos orgánicos son vendidos alrededor del mundo. El mercado global, y aquí es donde podemos ver cómo ha sido el comportamiento desde el 2000 al 2010, el consumo de productos orgánicos o la venta más bien de productos orgánicos, y podemos ir viendo que del 2000 al 2010 esto ha ido de manera ascendente. Eso significa que realmente los productos orgánicos están siendo demandados en el mundo. Es una tendencia que sigue en aumento y esto ha sido como consecuencia, recuerden, de que la gente está buscando o los consumidores están buscando tener opciones de consumo más saludables, dado a pues toda la información que tenemos referente, digamos, al uso desmedido de agroquímicos, aunque ya estamos viendo también que hay muchas restricciones, de hecho ya para incluso la producción convencional, pero la gente lo que está buscando realmente es tener productos que estén libres de este tipo de sustancias para pues tener como una vida más sana, porque derivado del consumo de productos con los residuos de agroquímicos, pues es que se están teniendo también tantos problemas de salud. Entonces, de todo esto vemos que pues están los productos orgánicos y que estos son certificados y nos podemos preguntar, ¿realmente por qué es necesario que un producto orgánico sea certificado? Recordemos que para empezar, los productos orgánicos a comparación de una producción convencional son la minoría y realmente necesitamos saber cuál es esa minoría que está siendo producida de esta forma que está libre de agroquímicos. Entonces, esa es una de las razones para saber por qué es que estos productos tienen que ser certificados. Y luego de esto, pues ya viene la cuestión de que es un requerimiento de ley. Entonces ya vamos viendo que países como Estados Unidos, Europa, México, Argentina, en fin, todos los países van teniendo su normativa o su ley para que los productos que vayan a ser producidos de una forma orgánica sean certificados siguiendo los requerimientos que nos mandan esa ley. Entonces, como les mencionaba, hay leyes locales y leyes internacionales. Leyes locales porque en mi país puede que ya esté implementada una ley para productos orgánicos e internacionales porque al momento en que yo quiera exportar mi producto orgánico, llámese a un país como Estados Unidos, cualquier país de la Unión Europea, Japón, tienen los programas a los cuales yo tengo que, mi sistema de producción tiene que estar acorde a ellos también para que yo pueda comercializar mi producto orgánico en esos países. Entonces, estas leyes locales e internacionales lo que hacen es regular los sistemas de producción, tanto agrícola como de procesamiento, y el etiquetado del producto que va a ser comercializado. En el caso, vamos a dar unos ejemplos, esto es solo a manera de ejemplo. En el caso de México, sabemos que la producción orgánica o las leyes están siendo reguladas por Senacica y tiene el apoyo de Profeco. Y en el caso de Estados Unidos está regulado por el USDA. En el caso de Japón, por ejemplo, está a cargo del MAF y así cada país o cada región va teniendo la ley para certificación orgánica, la va teniendo bajo la figura de algún organismo de cada uno de los países. La certificación orgánica también es necesaria porque se ha vuelto un sistema de control de calidad que va a estar basado en las normas de inspección, que las normas, perdón, están basados en estos requerimientos de ley, va a estar basado en una inspección
que anualmente, al estar ustedes certificados orgánicos, requieren que se realice una inspección anual en donde se verifique que ustedes efectivamente están en cumplimiento con las leyes para las cuales, leyes o programas para los cuales ustedes están solicitando la certificación. Luego también pues ya se les proporciona la certificación y en el caso de las certificadoras, que son las que hacen este trabajo, la acreditación. Entonces es importante saber que las certificadoras tienen acreditaciones que son las que les van a permitir desenvolverse tanto para poderlo certificar a ustedes en el programa de Estados Unidos, en el programa de Japón, en el programa de Unión Europea, en fin, dependiendo de los programas para los que ustedes busquen esa certificación. Y luego, como tercer paso, es importante obtener el certificado orgánico, pues porque se necesita desarrollar la confianza en el consumidor. Al final, el sello de orgánico lo que le dice al consumidor es que las prácticas de producción han sido verificadas, su sistema de procesamiento ha sido verificado y se ha podido observar pues que ustedes están en cumplimiento con las leyes de las que hablábamos en un inicio. Entonces, al final, todo este proceso lo que busca es darle seguridad al consumidor de que el producto que está comprando realmente es orgánico y que esté en cumplimiento de nuevo con las normas con las que hablábamos hace un momento. Luego, también es importante que el agricultor o el productor estén protegidos de la competencia desleal, y cuando hablamos de competencia desleal es de aquellos productores que utilizan el término orgánico en sus empaques sabiendo que pues no están certificados, y esa es parte también de lo que la ley contempla, de estar al tanto de competencia desleal para que no pueda salir al mercado o que se evite que salga al mercado producto que se está etiquetando como orgánico, pero que realmente no están cumpliendo con el proceso de certificación y no se han sometido a este proceso de asegurar al cliente que el producto que está consumiendo realmente está certificado orgánico. Entonces existen diferentes programas de certificación orgánico. Aquí algunos ejemplos. Tenemos por acá el sello del USDA, el del NOP, Estados Unidos. También tenemos el logo de Unión Europea. Este es el logo. El distintivo nacional para el caso de México. Este es el logo que se utilizan para productos certificados bajo el programa de Japón. Y este es el sello que se utiliza para productos certificados para Canadá. Entonces, aquí podemos ir viendo, estos son algunos ejemplos nada más, hay más sellos, pero también es en el caso, digamos, de estos cuatro, donde los productos de América Latina pues son exportados. ¿Cómo podemos definir a qué programa se puede aplicar? Entonces, yo defino a qué programa aplicar. Bueno, en primer lugar, dependiendo del país en donde me encuentro, tengo que verificar si es obligatorio que en mi país, si yo estoy produciendo orgánico, tengo que cumplir la ley de mi país, y eso pues definitivamente por ser ley se tiene que hacer. Entonces, el primer programa a aplicar es el de mi país en caso ya esté bien establecido. Por ejemplo, México, para las operaciones que están situadas en México, certificarse al LPO es obligatorio. Luego que ya cumplo con la ley de mi país, entonces yo voy a estar bien, yo voy a definir el programa o los demás programas bajo los cuales me voy a certificar como orgánico de acuerdo a dónde es que yo voy a realizar las exportaciones de mi producto. Entonces, si por ejemplo yo voy a exportar a Estados Unidos, entonces busco el NOP.
Si parte de mi producto se va a ir a algún país de la Unión Europea, entonces me certifico Unión Europea y así sucesivamente. Esa es la manera en que voy a definir qué programa es al que voy a aplicar. Ahora bien, ¿cuáles son los pasos de certificación orgánica? Yo siempre digo que realmente el primer paso es que ustedes decidan certificarse orgánicos. Realmente el primer paso es que la operación, digamos, llámese finca o llámese planta de procesamiento de alimentos, broker, etcétera, que lo primero que ellos estén convencidos es que quieren quieren entrar al mundo de los productos orgánicos. Entonces, realmente una vez que yo ya me he decidido a certificarme orgánico porque quiero entrar a este mundo de producir, de nuevo, ya sea en el área agrícola o en el área de procesamiento, quiero tener productos orgánicos. Entonces, lo que yo hago es contactar a la certificadora. Aquí es muy importante que tomen en cuenta que cuando ustedes van a contactar a la certificadora, tienen que verificar lo que les mencionaba hace un momento, las acreditaciones que esa certificadora tenga. Si ustedes se quieren certificar bajo el NOP, bajo Unión Europea, bajo el EPO, tienen que verificar que esa certificadora esté acreditada para los programas para los que ustedes eh, estén interesados en certificarse. Una vez que han hecho esa investigación y que están seguros ya de la certificadora a la que van a contactar, entonces ahí pues hacen el contacto con la certificadora y la certificadora al momento de saber que ustedes quieren certificarse orgánico, pues les va a facilitar una serie de documentos, formatos de documentos que va a requerir que ustedes llenen. Entre los documentos va a estar la solicitud de certificación orgánico. Es muy importante que les va a mandar un documento que se llama Plan de Sistema Orgánico. Ese es de suma importancia también que lo completen y que lo completen de una forma adecuada, en el sentido de que ustedes respondan todas las preguntas que tiene este documento, que sean explícitos o porque den la información necesaria para que la certificadora entienda a qué se dedican, cómo realizan las actividades y no solo de producción como tal, sino van a ir preguntas de, por ejemplo, manejo de plagas, de cómo manejan el producto convencional, si en caso es que son una operación que maneja tanto producto orgánico como producto no orgánico. Si utilizan agua, los registros, van a hacer preguntas sobre qué tipo de registros llevan ustedes para las diferentes actividades que realizan. En fin, es importante que al momento de llenar este documento que se llama Plan de Sistema Orgánico, ustedes se tomen el tiempo suficiente para llenarlo de una manera adecuada y que incluyan la información requerida. Además, ustedes al plan de sistema orgánico pueden ir agregando otros documentos que sean de complemento. Recomendación es que incluyan documentos que van a aportar información complementaria, pero tampoco es dar información de más que en algún momento pueda generar alguna confusión a la certificada. Entonces, ustedes van a recibir, como les mencionaba, este juego de documentos al momento de contactar la certificadora y entonces ya es momento en que ustedes preparan la documentación, como bien les decía, tomarse el tiempo de llenar el plan de sistema orgánico, si van a enviar una copia o los formatos que ustedes van a llevar de registros, los documentos requeridos para todo lo que tiene que ver con en el área de producción agrícola, insumos que puedan estar utilizando, llámese fertilizantes, llámese, al final les vamos a llamar plaguicidas porque son para control de plagas y enfermedades. En este caso la diferencia es que pues son productos permitidos para la agricultura orgánica. En el caso de procesamiento, los documentos relacionados
a los aditivos, a las ayudas de proceso. Entonces, es toda esta información la que ustedes deben de preparar y que deben de enviar a la certificadora. Entonces, una vez ustedes han completado y han enviado toda la documentación a la certificadora, cuando la certificadora define que la información que ustedes han enviado es completa, porque aquí hace una revisión de todos estos documentos. Entonces, cuando la certificadora define que ustedes han completado la información de una manera adecuada, entonces ya pasamos a la programación de inspección. Es importante que en este tiempo estimado estamos hablando de que puede llevarnos aproximadamente, o todo el proceso de certificación, digamos, 5 meses, todo el proceso, no esta parte. Pero este tiempo estimado se puede reducir si ustedes, y hago mucho énfasis en esto, es que al preparar la información ustedes la envíen lo más completa posible. De nuevo, porque al ustedes enviar la información más completa posible, se evita el estar que la certificadora recibe los documentos, revisa, les vuelve a escribir de vuelta solicitando más información, ustedes tardan otro tiempo en preparar más información, devuelven a la certificadora y están en un va y viene. Entonces, por eso es importante que se tomen su tiempo en preparar la información para que vaya lo más completa. De nuevo, cuando la certificadora ya define que la información está completa, pasamos a la programación de inspección. Entonces aquí en este caso ya les van a asignar un inspector y ya ustedes se van a poner de acuerdo con el inspector de en qué fecha pueden hacer la inspección, ya se ponen de acuerdo si él va a llegar a la operación, si ustedes lo llegan a recoger, etc. De acuerdo a la normativa, y esto es tanto para LPO, NOP, Unión Europea, ustedes tienen que hacer una inspección anual. Entonces recuerden que cada año ustedes deben de contactar a la certificadora tiempo antes de que venza su certificado para programar la recertificación. Una vez que se hace la inspección, cuando llega el inspector a la operación, él va a hacer una revisión de información. Va a revisar prácticamente todo lo que ustedes le enviaron a la certificadora se lo va a enviar al inspector para que conozca cuál fue la información que ustedes proporcionaron y verifique si lo que ustedes enviaron de información a la certificadora coincide con lo que se realiza en el lugar de trabajo, que la información sea congruente con lo que ustedes realizan. Y una vez se hace la inspección, entonces el inspector envía de nuevo o de vuelta un informe a la certificadora en donde él hace una descripción de todo lo que observó tanto en el área de producción como en el área documental. Y de acuerdo a eso, entonces la certificadora revisa el informe de inspección, vuelve a revisar toda la documentación y entonces ya tiene un resultado de revisión. En este resultado de revisión pueden haber no conformidades que detengan la emisión del certificado mientras ustedes le den respuesta a la certificadora referente a esas no conformidades. Y esas no conformidades van a ser principalmente aquellas relacionadas a que se está comprometiendo la integridad orgánica del producto. Eso significa que el inspector observó o en la documentación, de acuerdo a lo que ustedes han enviado, se observa que hay algo que no está bien establecido y que pone en riesgo la integridad orgánica del producto. Entonces, esas son el tipo de no conformidades que principalmente van a detener el proceso de certificación y hasta que ustedes respondan,
entonces a esa no conformidad, entonces ya se puede proceder a la emisión de certificado. Y van a haber otras no conformidades que la certificadora puede decirles, bueno, tienen tantos días para darme respuesta o incluso las puede resolver a la próxima inspección. Entonces, junto con el certificado puede ir una carta de no conformidades en donde de nuevo les van a explicar aquellos puntos de mejora y que se espera que ustedes los resuelvan en el periodo de tiempo de un año en lo que vuelve la otra inspección, o depende del tipo de no conformidad, les pueden establecer un periodo de tiempo. Y luego empezamos la renovación anual y pues aquí básicamente volvemos al paso número 2, que aproximadamente 3 meses antes es lo recomendable que ustedes inicien su proceso de recertificación o de renovación. Y volvemos al mismo proceso. Si hubo cambios, preparan los documentos en donde hubo cambios y ya viene la inspección y volvemos a tener este tipo de resultados. ¿Cuáles pueden ser motivos para denegar una certificación orgánica? Primero, no proporcionar la información que la certificadora está requiriendo. Entonces, no es no entregarla completa, sino es no entregar la información requerida. Luego, no acceder a tener la inspección anual requerida. Como yo les mencionaba hace un momento, es de suma importancia que ustedes tengan una inspección anual, y es de suma importancia pues porque la ley así lo solicita, que ustedes tengan una inspección anual, y el no dar acceso a esa inspección pues es un motivo para denegar la certificación. Y definitivamente que cuando se haga, el tercer motivo es que definitivamente cuando se realice la verificación de información o, por ejemplo, ya en el momento de la inspección, el inspector se dé cuenta que, por ejemplo, la información que ustedes han proporcionado, pues no es coherente con nada de lo que realmente se está haciendo en esa operación, y en tanto, pues se puede denegar la certificación orgánica. ¿Cuál es el tiempo requerido? Como yo les mencionaba hace un momento, el proceso de certificación puede llevar aproximadamente 6 meses. El llenado de documentos que yo les comentaba hace un momento puede llevarles aproximadamente un mes. Esos son aproximados. Ustedes lo pueden hacer en menos tiempo o lo pueden hacer en más tiempo, pero recordemos que también más tiempo es ya es tiempo que para ustedes apremia en caso que ya es como urgente el iniciar con la producción orgánica. Y en este mes, y en este llenado de documentos en este mes, y recalco lo que mencionaba hace un momento, de verdad tómense el tiempo para completar los documentos, para verificar el sistema de registros que van a implementar. Generalmente, si ustedes ya están certificados con otros programas bajo otros estándares, los sistemas de registros son muy útiles como para trasladarlos para hacer la certificación orgánica, pero recuerden que los registros para producción orgánica deben estar identificados como tal, es decir, que deben de tener la leyenda orgánico para saber que pues son el sistema de registros establecido específicamente para el orgánico. De nuevo, recuerden que todos los documentos que ustedes llenan y completan son trasladados a la certificadora, y entonces aquí es donde se hace la revisión documental, y en caso la información que ustedes han enviado no está completa, aquí es donde la certificadora solicita información adicional. Esto es en caso de requerirlo. Entonces, aquí estamos hablando de un mes más en lo que la certificadora está haciendo revisión documental, y si es necesario que el cliente envíe información adicional. Luego, la programación en sitio.
puede ser de un mes y medio. Aquí estamos considerando desde que se programa la inspección, que va el inspector a campo o a la planta procesadora y que el inspector devuelve o que da el informe a la certificadora. Eso es lo que se considera en este mes y medio. Luego tenemos un mes para esto vuelve a ser la certificadora que hace la revisión del reporte de inspección y hace ya la toma de decisión de certificación o bien elabora la carta de no conformidades. Aquí estamos hablando de otro mes. Y luego un mes y medio le estamos dando, digamos, estamos considerando en que ustedes reciben la carta de no conformidades y dan respuesta a esas no conformidades obligatorias a cerrarlas previo a emitir el certificado. Recordemos que tenemos no conformidades que paran el proceso de certificación, entonces la respuesta tiene que ser en 15 días, 30 días, dependiendo, y habrán otras no conformidades que no frenan el proceso de certificación y se les da digamos, la respuesta a ustedes la podrían estar dando en el transcurso de este año, en lo que inicia el proceso de recertificación, o incluso cerrarlas cuando llegue el inspector a la próxima inspección. En el caso de QAI, y aquí pusimos NSF de México, pero realmente es NSF en Latinoamérica, proporciona el servicio de seguimiento al cliente. ¿Qué significa proporciona el servicio de seguimiento al cliente? No significa asesoría, sino que lo que significa es que si ustedes al momento de estar llenando la documentación o tienen dudas sobre requisitos iniciales, ustedes pueden recurrir al personal que está específicamente y que es el personal que se pone en comunicación con los clientes que están en su proceso de certificación o de recertificación orgánica. Estas personas entonces son las encargadas de proporcionarles apoyo y de proporcionarles apoyo para conocer de los requisitos iniciales, al momento de llenar documentos, si tienen alguna duda específica, les proporcionan ese apoyo para que ustedes puedan complementar la información completa y de acuerdo a lo requerido. Luego, también en este caso les dan seguimiento en cada proceso de certificación, es decir, que cuando ustedes hacen el acercamiento a QAI-NSF, ustedes hacen el acercamiento y les van a proporcionar los documentos de los que hablábamos hace un momento, la solicitud, plan del sistema orgánico, y les van a dar seguimiento para conocer cómo es que van avanzando ustedes en el proceso de complementar esa información. Cuando ustedes ya complementan la información y la devuelven, ellos los mantienen informados sobre cómo va el proceso y ya cuando va a hacer la programación de inspección para continuar con el proceso de certificación. Y en la parte de no conformidades, pues también ustedes van a recibir una carta y siempre está para el apoyo para que ustedes conozcan, si tienen alguna duda de la no conformidad, ellos puedan aclararles esa duda para que ustedes ya puedan resolver. Y finalmente les hacen un recordatorio cuando ya van a cumplir el año, les van a hacer un recordatorio para que inicien con tiempo el proceso de recertificación orgánica. Ahora vamos a conocer un poco acerca de los requisitos básicos para producción en campo. Entonces, y ojo que esto aplica solo para producción agrícola, el periodo de conversión, que el periodo de conversión lo que significa es que cuando ustedes están en un sistema de producción donde han tenido producción convencional,
tienen que pasar por un periodo de 3 años en donde ustedes están implementando ya las prácticas de producción orgánica, pero que su producto no puede ser comercializado como orgánico, porque este periodo de conversión es un periodo que se toma como que el suelo estuviera en un proceso de desintoxicación, llamémosle así. Entonces, por eso en esos 3 años de producción no pueden estar comercializando producto que, aunque están siguiendo las prácticas de producción orgánica, no lo pueden vender como orgánico, sino que tiene que ser como convencional todavía. Al término de esos 3 años, ustedes pueden empezar a producir como, a vender como orgánico. En este periodo de conversión, para aquellas tierras que no han tenido ningún tipo de producción por los últimos 3 años o más años, se puede hacer retroactivo el artículo o la ley que nos menciona el periodo de conversión. Y para ello, lo vamos a ver más adelante, pero hay información que se tiene que entregar a la certificadora para que se pueda, como prueba, digamos, de que ese terreno pues ha estado libre de producción convencional por un cierto periodo de tiempo. En el caso de documentación, necesitamos que para la producción agrícola ustedes presenten documentos de insumos. Entre esos documentos, el material de siembra, que se refiere a la semilla, si la semilla es orgánica, si no es orgánica, ha sido tratada, si ha sido tratada con qué sustancias. También material de siembra para cultivos de cobertura, asocio de cultivos y o de rotación. Esto significa que cuando ustedes van a producir orgánico, no van a enfocarse únicamente al cultivo que ustedes van a vender como orgánico, sino que si van a sembrar, no sé, tienen una siembra de tomate, entonces ustedes pues nos van a enviar el material, la información referente al material de siembra de tomate, pero lo van a asociar con albahaca porque la albahaca ayuda a repeler insectos. No quiere decir que ustedes manden solo la información del material del tomate, sino que también tienen que mandar información sobre el material de siembra que van a utilizar para la albahaca. Recuerden que su sistema de producción orgánico es un todo y no se puede ver por partes. Luego también tienen que enviar información sobre fertilizantes y pesticidas permitidos. Todas las normativas tienen un anexo en donde tienen las sustancias que son permitidas para su uso. Recuerden que antes de utilizar cualquier insumo, soliciten aprobación a la certificadora. También, si ustedes van a utilizar desinfectantes o alguna sustancia para desinfección de herramientas, tienen que enviar información de estas sustancias. Y cuando digo información, me refiero a fichas técnicas, hojas de seguridad, etc. Como les mencionaba, en el caso de conversión o si se va a hacer retroactivo, también se requiere en los registros cuál fue el uso previo del terreno. Generalmente las certificadoras tienen ya establecidos formatos que les pueden ser de mucha utilidad. Se llaman historiales de campo, por ejemplo, y aquí sabe para que ustedes en este puedan indicar cuáles han sido las actividades que han realizado en el terreno, los registros de semilla nuevamente, si compraron semilla orgánica, si no había semilla orgánica disponible, si se trató, se tiene que verificar con qué sustancia fue tratada la semilla y que la certificadora les confirme a ustedes si esa sustancia bajo la cual estuvo tratada la semilla es permitida o no. También entre los registros que deben tener son las actividades culturales, y cuando hablamos de actividades culturales es, por ejemplo, cuando ustedes realizan las prácticas de eliminación de la maleza o de las arbences,
que si es a mano o la dejan como cobertura, etcétera, pero tiene que quedar ese registro de actividades. La misma siembra es una actividad cultural que se debe quedar registrada. Si hacen podas, en el caso de árboles frutales, por ejemplo, aplicación de insumos, todas estas actividades tienen que llevar un registro para saber en qué momento se realizó, en el caso de insumos, qué dosis utilizaron, etc. Y de nuevo tener la documentación de soporte de los fertilizantes o pesticidas que fueron utilizados y que ya fueron aprobados previamente por la certificadora. Luego también tienen que tener la documentación de desinfectantes o sustancias utilizadas para limpieza de herramientas, como se comentaba hace un momento. También los registros de cosecha, de venta o bien de entrega, porque algunas veces no es que necesariamente de campo se venda, sino que puede ser que lo entreguen a su planta procesadora. Entonces, pero tiene que quedar un registro de evidencia de cuando este producto sale del área de producción. Y en el caso de etiquetas, deben ser aprobadas previamente cuando es producto de campo. Una recomendación muy importante que les doy es que cuando usted no vayan a sembrar nada en campo hasta que ustedes reciban la aprobación por parte de la certificadora, tanto de semillas como de insumos. En el caso de semillas, cuando las semillas son certificadas orgánicas, pues ya no tenemos ninguna cuestión por qué preocuparnos, pues porque la semilla ya está certificada orgánica. Pero algunas veces la semilla que vamos a utilizar no está certificada, no está disponible en su forma de orgánico y en tanto tenemos que utilizar alguna semilla convencional. Y estas semillas convencionales generalmente están tratadas con alguna sustancia no permitida. Entonces yo lo que les recomiendo es que cuando ustedes hacen el acercamiento a la certificadora, recuerden incluir la información de la semilla, si no es orgánica, que el proveedor les indique con qué trataron la semilla. Luego, en el caso de los insumos, recuerden entregar fichas técnicas, etiquetas, toda la información que ustedes tengan acerca de los insumos para que la certificadora pueda hacer la revisión de ellos y ya ustedes teniendo la aprobación por parte de la certificadora para usar ese material de siembra y esos insumos, entonces adelante. Les hago esta recomendación porque sobre todo cuando estamos hablando de un terreno que no ha sido cultivado por algunos años, si ustedes siembran o aplican alguna sustancia prohibida, automáticamente ese terreno tiene que pasar por el periodo de transición de 3 años. En el caso de procesamiento y comercializador, es importante que ustedes, de nuevo, recuerden que la conversión para procesamiento y comercializador no aplica. Eso es únicamente para el área, el área agrícola. Y entonces, en el caso de insumos para procesamiento y comercializador, es importante que ustedes indiquen cuáles van a ser sus materias primas, los ingredientes, cuáles son las ayudas de proceso, los aditivos, por ejemplo, todos los materiales de limpieza, incluyendo, por ejemplo, detergentes y desinfectantes, y todos los materiales para control de plagas, independientemente que sean para uso, por ejemplo, solo en el área de perímetro de la planta de procesamiento o solo para el área administrativa. Es importante que aunque no se utilicen en el área de procesamiento como tal, ustedes tienen que indicar cuáles son los materiales para control de plagas que se utilizan. De nuevo, las certificadoras tienen tienen formatos ya establecidos que realmente son de mucha utilidad y dentro de esos documentos, por ejemplo, para el control de plagas, ustedes deberían de listar todas las sustancias utilizadas, de nuevo, independientemente se utilicen o no
dentro de las instalaciones de procesamiento. En el caso de los documentos y registros, es muy importante que ustedes, cuando van a tener ingredientes de nuevo que van a estar certificados orgánicos porque están disponibles en su calidad de orgánicos, pero van a haber otro tipo de sustancias o de ingredientes o ayudas de proceso que no están disponibles en su forma orgánica. Para todos esos productos que ustedes tengan que utilizar en el procesamiento y que no está en su forma orgánica disponible en el mercado, es importante que ustedes entreguen una carta extendida por su proveedor, obviamente, donde les diga que el producto, en primer lugar, es libre de organismos genéticamente modificados. Eso es muy importante que ustedes demuestren que presenten la carta donde digan que es un producto no genéticamente modificado. También que en el caso de productos agrícolas, que no están utilizando los sépticos y que no ha sido irradiado. Y en el caso de México, esto es un requisito solo para el ALPO, se tiene que entregar una carta también donde se diga que no ha sido elaborado con nanopartículas. Y para algunos productos como sabores, se les va a solicitar que ustedes demuestren que hicieron una búsqueda en el mercado para ver si estaba disponible en su forma orgánica y pues definitivamente pues no estaba disponible y por ese motivo pues van a utilizar un producto no orgánico. De nuevo, hay formatos que las certificadoras han establecido, entonces hay un formato que ustedes pueden utilizar y donde ya solo les van haciendo preguntas acerca del producto para definir si es o no organismos genéticamente modificados. Y en el caso de disponibilidad de mercado, también hay formatos en donde ustedes indican a qué empresas han localizado, si ha sido por correo electrónico, por teléfono, etcétera, de manera que pues quede evidencia que ustedes realmente han hecho esa búsqueda del mercado y que no encontraron el ingrediente en su versión orgánica. Es importante que ustedes mantengan documentos de cualquier ayuda de proceso que estén utilizando, también de las sustancias para limpieza y desinfección de equipo, como les mencionaba aquí, van a ser detergentes, desinfectantes. En el caso del uso de sustancias como amonio cuaternario, por ejemplo, que van a requerir de un kit para demostrar que previo a correr producto orgánico no hay residuos de amonio cuaternario, es importante que ustedes provean la información del kit que están utilizando y cuál es el rango de detección que ese kit tiene para efectivamente demostrar que van a verificar que haya un residualidad cero. También es importante que entreguen un flujograma de producto desde que ingresa a planta hasta que sale a planta. Y en este caso, si ustedes van a estar procesando producto convencional y producto orgánico, es de suma importancia que muestren aquellos puntos en donde ustedes van a poner mayor atención porque ustedes consideran que es un punto donde el producto orgánico puede correr algún riesgo si el personal no está bien capacitado, si el producto no va bien identificado, etc. Luego también tener los procedimientos operativos estándar de limpieza, control de plagas, todo lo que ustedes consideren que requiera este tipo de documentos. Luego también es importante que tengan para lo referente a trazabilidad, que puedan tener documentos relacionados a los inventarios de materias primas, de ayudas de proceso
y producto terminado. En las inspecciones se va a hacer una trazabilidad y esto es tanto para procesamiento como producto ahí sí que en producción agrícola. Se va a hacer una trazabilidad que va a ir desde la venta hasta la compra de materias primas. Las etiquetas deben de ser aprobadas previamente y en este sentido nos referimos a que la información que va a ir en los paneles, cómo van a colocar los sellos, en qué orden cierta información que piden de acuerdo a cada uno de los programas. Entonces, para el procesamiento, mi recomendación más importante sería que ustedes no impriman etiquetas si estas no han sido previamente aprobadas y tampoco comercialicen sin antes haber recibido el certificado orgánico. Entonces, cuando ustedes hacen el arte de etiqueta, es importante que la envíen a la certificadora y esperen a la aprobación, porque si ustedes hacen el arte de etiqueta y la mandan a imprimir antes de que la certificadora lo apruebe, en ese momento puede suceder que haya algún incumplimiento mayor y pues esas etiquetas no se van a poder utilizar. Entonces esperen a que la certificadora les apruebe etiquetas y también esperen a que les emitan el certificado para ustedes poder comercializar producto orgánico. Ahora bien, ¿cómo podemos agilizar el proceso de certificación orgánica? Para empezar, que ustedes definan cuáles van a ser los programas de certificación orgánica. Como les comentaba, proporcionar la información completa y detallada, incluyendo insumos, ayudas de proceso, aditivos para su revisión y aprobación. Definir si el etiquetado va a ser 100% orgánico o hecho con orgánico. Esta clasificación aplica únicamente para producto procesado y va a estar definida de acuerdo a qué porcentaje de producto o de ingredientes van a estar utilizando ustedes orgánicos y qué porcentaje van a estar utilizando ustedes de ingredientes, aditivos o ayudas de proceso que estén en los listados nacionales. Luego que ustedes puedan entregar la documentación completa de todos sus proveedores para, de nuevo, no estar en ese va y viene, que la certificadora esté solicitando más información y, y que ustedes indiquen cuando hayan cambios en campo o en planta procesadora. Esta es otra de las recomendaciones que les doy, que cuando ustedes antes de hacer cualquier cambio en uso de insumos o en alguna adecuación de planta donde el producto orgánico se vea involucrado, siempre den aviso previo a la certificadora para que no pueda, porque pudiera haber algún error y ese error pues puede ser que ponga en riesgo la integridad del producto orgánico. Estos son recursos que ustedes pueden ir consultando. Tenemos el NOP, como les mencionaba, el programa de Estados Unidos, la LPO de México, Unión Europea, Canadá. Y no sé, Andrea, si me pudieras compartir. Muchas gracias. Aquí la presentación y no sé, Andrea, si me pudieras compartir algunas de las preguntas que han surgido. Claro que sí. Muchísimas gracias, Regina. Sí tenemos algunas preguntas de los participantes. Siguen llegando, de hecho, más preguntas. Quiero recordarles a todos que todas las preguntas van a ser contestadas. Por ahora vamos a leer solamente algunas de ellas. Y bueno, Regina, te comparto la primera pregunta. Es, ¿el tratamiento con ozono es considerado como irradiación? Muchas gracias, Andrea. No, el ozono no es considerado como irradiación. De hecho, el NOP lo tiene considerado en su listado. Pero de nuevo, como depende siempre de cada programa, sí es importante que ustedes puedan verificar si, digamos, Unión Europea lo aprueba, si LPO lo aprueba, pero por de pronto el ozono no es considerado como irradiación.
Gracias. La siguiente pregunta es, ¿Canadá y NOP son normas con reconocimiento de reciprocidad? Estados Unidos y Canadá tienen un programa de equivalencia, pero es importante que, por ejemplo, si yo estoy basada en México y me voy a certificar al NOP, yo por estar en México no puedo acceder a esa, digamos, la equivalencia. La equivalencia es entre Estados Unidos y Canadá. Entonces, sí, entre estos dos programas sí la tienen y cuando ustedes se certifican al NOP, entonces, y se ven Canadá, allí la única restricción que tienen, por ejemplo, es el uso de nitrato de sodio, que también la tiene LPO. Entonces, sí, NOP y Canadá tienen programa de equivalencia y, perdón, en ese caso también aplica, digamos, si yo estando en México y me certifico NOP, eh, también puedo aplicar a la equivalencia NOP Canadá. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, en caso de tener productos orgánicos y no orgánicos, ¿existe alguna restricción de convivencia entre ellos? Es decir, ¿se puede tomar como algún incumplimiento? No, de hecho, digamos, y eso es importante y por eso es lo de saber para qué programas ustedes están aplicando para certificación orgánica. Porque, por ejemplo, en producción agrícola, Unión Europea no permite producción paralela, así se conoce cuando uno tiene producción orgánica y convencional. Entonces, Unión Europea exige que toda la operación sea orgánica. En el área de procesamiento y es posible que ustedes manejen producción orgánica y convencional, pero lo importante y de lo que se tienen que asegurar es que los procesos están bien establecidos de manera que el producto orgánico no tenga riesgos de contaminarse con producto convencional. Para eso entonces me refiero a que van a haber áreas destinadas para el almacenamiento de producto orgánico, van a tener un procedimiento de limpieza después de correr producto convencional y antes de correr producto orgánico. En fin, es tener toda la prevención del caso para que el producto orgánico no entre en contacto con producto convencional y con ello pueda perder su calidad de orgánico. Muchas gracias, Regina. La siguiente pregunta es, ¿NSF realiza certificación orgánica en Guatemala para exportar a México? Realmente NSF ahorita no tiene presencia en Guatemala, pero sería recomendable ponerse en comunicación con NSF de México para poder ver la posibilidad de certificarse orgánico con NSF desde Guatemala. Gracias. La siguiente pregunta es, si mi materia prima es extraída de manera silvestre, ¿hay la necesidad de los periodos de conversión? En ese caso no, si ya es silvestre, no, y realmente, digamos, para el caso del EPO o NOP, hay normativa específica para la recolección silvestre. Si está ubicado en México, para quien hizo la pregunta, además del orgánico, pues es importante los permisos de Semarnat, si no recuerdo mal, el nombre de la entidad, pero no pasa por periodo de conversión. Gracias, Regina. La siguiente pregunta es, ¿para producción de productos de acuicultura se podrían tener estas mismas consideraciones en general? En el caso de México, acaba de agregar justamente la producción acuícola. En el caso del NOP no ha sido muy específico en el área de acuicultura, pero lo que pasa es que las normativas están separadas por el área de producción agrícola, área de producción ganadera, área de procesamiento. Entonces, realmente lo que debemos de hacer es que de acuerdo a la actividad a la que nos vamos a dedicar,
debemos de buscar el área, digamos, de la norma que nos corresponde. Gracias. La siguiente pregunta es, si compro producto ya procesado y es orgánico, ¿qué información debo pedir a mi proveedor? Allí lo que es importante son certificados orgánicos siempre, porque justamente un distribuidor, un broker, pues ya generalmente ya compran producto que ha sido procesado, entonces lo importante en ese caso es tener los certificados únicamente del producto final que ustedes están comprando. Gracias. La siguiente pregunta es, ¿NSF certifica sanitizantes y detergentes? No, esos no se certifican y en ese caso, por eso es tan importante que ustedes envíen fichas técnicas y hojas de seguridad, porque en ellas se puede ver la composición del producto y en base a la composición del producto se les requiere, por ejemplo, si ustedes están usando ácido peracético, el ácido peracético no hay ningún problema, se puede utilizar en el sentido de que puede quedar en la superficie, esperan a que seque y luego corre producto orgánico, pero el caso del amonio cuaternario, que está prohibido, pero si ustedes lo están utilizando, tienen que en su procedimiento operativo estándar, deben de indicar, por ejemplo, cuál va a ser el proceso bajo el cual ustedes se van a asegurar que no van a haber residuos de amonio cuaternario previo a correr producto orgánico. Y como ese paso generalmente se hace utilizando un kit que esté sensible a los residuos de amonio cuaternario, lo que ustedes tienen que enviar ahí es, por ejemplo, el kit que van a estar utilizando para verificar que haya residualidad cero de amonio cuaternario sobre la superficie. Entonces, no se certifican, pero si ustedes envían la composición, de nuevo con esos documentos, etiqueta, ficha técnica, hoja de seguridad, entonces allí lo que va a hacer la certificadora es aprobar o no el insumo, pero no certificar. Muchas gracias, Regina. La siguiente pregunta es, si el ácido hipocloroso es considerado como desinfectante orgánico. En el caso de depende porque, de cada normativa porque cada una tiene su listado, eso a veces lo hace un poquito complicado cuando estamos bajo múltiples programas, pero aún así se pueden certificar bajo múltiples programas, pero habrían que ver las listas nacionales de cada programa para definir si de acuerdo al programa al que ustedes se van a certificar, pueden utilizarlo o no. Muchas gracias, Regina. La siguiente pregunta es, ¿las prohibiciones que mencionaste al inicio solo aplican para México o es para todo producto procesado como orgánico? Buena pregunta y muchas gracias. Realmente es para todos los programas. La única que aplicaba solo para México es el no uso de nanotecnología. Ese es el único que aplica para México, pero después el no uso de organismos genéticamente modificados, irradiación, lodos sépticos es para todos los programas en general y ahora que se agregó comercialmente disponible, que recuerden que es la verificación que hacen ustedes previo a utilizar un insumo no orgánico para ya sea para procesamiento. Muchas gracias, Regina. Aquí hay otra pregunta relacionada con los productos de limpieza. La pregunta es si los productos de limpieza deben ser orgánicos o con un proceso de enjuague es suficiente al procesar el producto orgánico. Sí, realmente depende de la sustancia, puede ser solo con un enjuague y vuelvo al ejemplo del amonio cuaternario y insisto mucho en ese porque es como uno de los ejemplos más claros que hay, que se hace después de utilizar amonio cuaternario, por ejemplo, se hace un enjuague, pero antes de correr producto orgánico deben hacer la verificación de que no haya residualidad. Eso depende mucho de las listas nacionales.
al final de cada normativa, ustedes van a encontrar un anexo y allí listan sustancias y de acuerdo a esas sustancias es que las certificadoras van aprobando o no, o se les van solicitando, por ejemplo, que haya enjuague, se permite que no haya enjuague, o si además del enjuague tiene que haber un procedimiento donde ustedes verifiquen residualidad cero de esa sustancia que están utilizando. Muchas gracias, Regina. Vamos con la última pregunta. Muy bien. La pregunta es si NSF certifica plantas de proceso o plantas de embalaje. Sí, plantas de proceso la certifica. Eh, de hecho, NSF, QAI NSF certifica área de producción agrícola, procesamiento, también área de ganadería, incluso bajo NOP, que es el que lo permite, hidroponía. Entonces, en QAI NSF certifica todas las áreas de producción orgánica. Muchísimas gracias, Regina. Tenemos todavía varias preguntas, pero bueno, les recuerdo a todos que todas sus preguntas van a ser contestadas. Les vamos a enviar un correo con la grabación de este webinar junto con un archivo con todas estas preguntas respondidas por Regina. Y pues bueno, con esto damos por terminada la sesión de preguntas y pues por ende el webinar del día de hoy. Quiero agradecerles a todos en nombre de NSF por haber acompañado a Regina en este webinar y pues claro, muchas gracias a ti, Regina, por compartir con nosotros tu tiempo y tus conocimientos sobre este tema. Eh, y pues bueno, no sé si quieras agregar algo más. A ustedes muchísimas gracias por haberme dado este espacio y a todos los que estuvieron presentes durante este webinar también muchísimas gracias y espero que les haya sido de mucha utilidad el contenido y pues esperamos verlos próximamente en este mundo de la producción orgánica. Muchas gracias. Y bueno, aquí están nuestros contactos. Si tienen alguna duda o requieren más información acerca de la certificación orgánica, por favor, pues no duden en escribirnos. Y pues bueno, con esto sería todo. Les deseo felices fiestas a todos y cuídense mucho. Hasta luego. Hasta luego.